Paraguay en la Copa del Mundo, y con Skechers hablamos de la emocionalidad que nunca hay que separar de un equipo de Gustavo Alfaro, emocionalidad que nunca hay que apartar en una Copa del Mundo, y hoy Paraguay dejó afuera a la selección alemana, poderosa por su historia, no por su presente, pero al fin y al cabo es una gigante de las Copas del Mundo, y lo cierto es que Paraguay, a través del convencimiento, a través de una planificación defensiva, sigue en la Copa del Mundo, y no así la selección alemana. Paso a saludar a mis compañeros, porque hoy también jugó la selección de Brasil, que dejó afuera a una durísima selección de Japón. Don Luis Alejandro Restrepo. Lucho, ¿qué tal? Bienvenido. Andrés, buenas tardes para usted, para toda la audiencia de As Mundial. Venga, Orlando Gil, máximo nivel. Impresionante lo del arquero de San Lorenzo. Fue la gran figura del partido, 2 atajadas en la tanda de penales, 6 atajadas en el partido normal. Y Paraguay, que además, vean, la verdad que Alemania fue superior, pero yo esperaba que fuera mucho más superior. Se defendió bien Paraguay, hizo un muy buen partido desde sus limitaciones. La verdad que Paraguay hizo un buen partido y muy contento de ver una selección suramericana pasar a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Es cierto, seguimos enrachados. Lo de la selección alemana, muy triste. Atacó, pero atacó a punta de centros. No pudo llegar de otra manera, no tiene remates directos. Ya lo veo haciendo como, diciendo que sí, con su cabeza. A Mario Guerrero en ACE México. Mario, bienvenido. Qué palo, duro para la Copa del Mundo, la continuidad de Paraguay y no la de Alemania. Andrés, Luis, un gusto saludarlos desde el Centro de Medios de la Ciudad de México. Hace ratito tuvimos conferencia de prensa, vimos ya la tanda de penales y poquito más de la tanda de los tiros penales. Y todos muy sorprendidos, ¿eh? Los colegas que estaban aquí estaban bastante sorprendidos, gritando, hinchando por Paraguay. La parada de Neuer, se escuchó un grito ahogado de desesperación, de que ahí tenía el pase ya Paraguay. Después viene Jonathan Tah, la abuela, el primer jugador que la tira por arriba de media altura, la voló, y después ya llegó la conclusión del último cobrador paraguayo. No sé, ahorita no me vienen las palabras cómo explicar este hecho, este suceso. O sea, se vivió a flor de piel desde acá, desde la Ciudad de México. Acá también lo podemos explicar con datos, Lucho. Cuando uno ve las estadísticas, uno encuentra que Alemania superó los 600 pases en el partido, pero también tuvo una cantidad de centros increíble, y tuvo muchos centros jugando solamente con extremos, no con laterales profundos, no combinativos. Simplemente llegaba al último cuarto de cancha, levantaba la cabeza y tiraba al centro al segundo palo. Se cansaron los paraguayos de rechazar, se cansó Orlando Gil, que mide 1.98 y su valor es de $6 millones aproximados, de cortar centros. El trabajo defensivo muy bueno, pero Alemania se metió en un vaso de agua y ahí se ahogó. Pues es que Andrés hizo 56 centros Alemania en el partido, de los cuales solo acertó 8 de los 56 centros. Imagínese usted la cantidad tan poquita. Y es absurdo que se haya sido el plan de partido un poquito del entrenador alemán, porque lo mejor que tiene esta Paraguay y lo mejor que hacen sus centrales, más que cubrir la espalda, más que enfrentar el duelo por el piso, lo mejor que hacen Gustavo Gómez, que lo conocemos hace 15 años, es rechazar. Es lo mejor que hace Paraguay. Alemania le jugó a la fortaleza a Paraguay. Son 700 pases, pero en realidad usted en 120 minutos, con el dominio que tuvo Alemania, hacer solamente 21 remates, de los cuales solamente 4 fueron dentro de solamente 6 fueron dentro del área, es muy poquito. 6 que no fueron bloqueados. Es muy poquito realmente que desde los datos nos entrega realmente que Paraguay le ganó en el juego propuesto. Paraguay fue superior en el juego de rechazar y rechazar y rechazar. Alemania no pudo. 21 remates en 120 minutos es muy poquito. Y 8 centros acertados de 56 es una estadística absurda para una Alemania que no tenía ningún otro plan de juego. Efectivamente. Ahora, ese plan de juego le permitió a Alemania empatar el partido y en su momento le permitió llegar al gol posible de la victoria. Hubo una decisión de VAR, Mario, echando para atrás ese gol. Es una jugada en la que para mí no existe la falta. Yo no encuentro en el reglamento del fútbol donde dice que el arquero es intocable en la 5,50. Eso es mentira. Eso es una creencia vieja que no existe. Y yo tampoco veo que el alemán
empuje al arquero. Lo que pasa es que el arquero ganó de vivo porque fue y lo chocó, rebotó y fue al suelo. Ahí muy bien Orlando Gil, la grandísima figura de Paraguay. Pero ¿no creen que sí lo obstruye? O sea, al fin y al cabo, el portero estaba haciendo un recorrido. Si ven ahí, el defensor sí no hizo un movimiento extra, pero pues, el portero estaba, digamos, en un recorrido natural porque el balón iba cayendo al segundo poste. Para mí sí es infracción. Sí es algo que se pudo haber señalado. Y al final, sí, como dicen, o sea, muchos centros, Orlando Gil la figura. Estaba viendo que debutó apenas el 8 de septiembre del año pasado con la selección paraguaya en un 1-0, derrotando a Perú en casa. Yo creo que ahorita tiene que centrarnos un poquito también en Orlando. Yo creo que es la figura, es ahorita, si bien mencionamos al portero de Cabo Verde, lo que hace hoy Orlando Gil sí es de otro nivel, de tener 2 penales, que generaba seguridad. Su altura sí imponía, más allá de que Neuer es un poquito más alto, pero lo que hizo Orlando sí es de destacar. Y así como Alemania estaba tire y tire centros, un partido anterior con Brasil, yo no le veía a Brasil cómo podía ganarle a Japón. Era el mismo estilo de juego, llegar por las bandas, centrar. Igual eran más de 600 pases los que dio la selección brasileña. Yo sigo un poco de falta de creatividad en estas potencias en este mundial. Lucho, para también hablar de la selección de Brasil, ¿para usted era falta sancionable en contra del arquero Gil? Sí. No, 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 porque, a ver, Mario dice que lo obstruye. Claro que lo obstruye, pero porque el arquero busca el contacto. El arquero se da cuenta que el balón lo sobrepasa y se voltea a ver. Y lo que dice Andrés, hoy en día la creencia de que todo toque en el área del arquero es falta, pues ya no, eso no Sí. está en el reglamento. El jugador alemán no se puede quitar si está el arquero en esa trayectoria natural. Por eso es que yo creo que el mismo arquero se para apenas siente el contacto, porque parte de él entiende que lo más probable es que esa falta no se la vayan a pitar y no se Pe- pe- queda esperando que piten la falta. A mí no me pareció falta, la verdad, y me parece que en un mundial donde hemos visto que la idea es no pitar faltas y no pitar faltas bobas, sino dejar jugar, dejar jugar, dejar jugar, me sorprende que, que el VAR haya llamado a pitar una falta, la verdad, Un árbitro por lo que hemos visto en la Copa del Mundo. un árbitro marroquí que la verdad sufrió en la parte de manejo de partido, pitó muchas faltas, curtó mucho el juego, sacó amarillas. Es tan raro ver un partido cuando usted se mete pues a la aplicación en el resumen y encuentra que hubo amarillas para los 2 técnicos. Eso también habla de lo que fue el nerviosismo del árbitro al momento de dirigir, pero bueno, digamos que no termina siendo escandaloso porque es una jugada, Mario, que es gris. Aquí cualquiera puede estar en cualquier bando y los 2 de cierta manera van a tener razón. Yo lo comparo un poquito con lo que pasa en el baloncesto, estas famosas pantallas que hacen los jugadores, que simplemente es quedarse estancado en la duela, no dejar avanzar, al contrario. Y si lo trasladamos un poquito al fútbol, yo siento que esto sí debería de señalarse como pasó en este juego, porque en este caso, yo siendo el rival, yo siendo Alemania, le pongo 3, 4 jugadores para que no pueda hacer recorridos el portero, ¿no? Entonces, a lo mejor no va a haber tantos jugadores al remate, pero un centro fortuito, un remate y puede terminar en gol como sucedió en un momento. Entonces sí, como bien mencionas, Andrés, es una jugada gris, una jugada de interpretaciones, y yo sigo sosteniendo que estuvo bien anulado la anotación. Ahora, con los árbitros del partido de hoy, con el árbitro y con el VAR, Arsenal no hubiese sido campeón de la Premier League. Pero señores, jugó Brasil y avanzó Brasil también. Y Brasil, con la misma fórmula de los centros de costado y los cabezazos al segundo palo, pero con un Vinicius absolutamente brillante. Un Vinicius que se hizo cargo de su selección, tanto lo pedían, tanto lo cuestionaban, que Vinicius está echando a su equipo al hombro y ni siquiera tuvo que entrar Neymar, lo contó Ancelotti. Si al minuto 55, 60 no empatamos el partido, mandaba a Neymar, ya lo había hablado con él. Bueno, empató precisamente antes de esos minutos Brasil y dijo, si nos vamos empatados para el extratiempo, va Neymar. Lo ganaron al 90+5, Lucho. Pero para mí, Andrés, la verdad, Brasil sí fue superior. O sea, Japón era un rival Sí, sí, sí. mucho más complicado, por ejemplo, que Paraguay para Alemania, o incluso, pues, si hubiera sido la llave Brasil-Paraguay, más complicado Japón que Paraguay. Pero Brasil fue superior. Para mí, Brasil jugó su mejor partido de la Copa del Mundo, ¿sabe? Eh, creo que de los 3, teniendo en cuenta la dificultad de los rivales, a mí me gustó lo que hizo Brasil. Entendió que su juego era precisamente por las bandas, pero también tiene la calidad individual de jugadores que, por ejemplo, no tiene Alemania.
de hacer juego interno para encontrar el gol, que fue lo que pasó con el gol de Gabriel Martinelli. Llega por un pase interno y un gol y un remate cruzado de Martinelli al último minuto. Y Vinicius, que no le hemos dado tanto bombo como a Mbappé, como a Haaland, como al mismo Messi, como a Olise, creo que hoy en día está en el tope, top 3 quizás de los mejores jugadores de la Copa del Mundo, tranquilamente. No hizo gol hoy, pero lo de hoy fue sensacional. No, Fue el pero mejor jugador del campo de lejos. le pegó en el palo, además, en una jugada sencillamente espectacular. Iba Sí, a ser un gol al estilo maradoniano, como dirían los argentinos, dejando rivales regados con un túnel. Espectacular el partido de Vinicius. Pero Mario, a ver, yo siento que con Paraguay y con Brasil a veces se es injusto de cierta manera. No comparando las herramientas, no hablando de lo que pueden llegar a ser, porque hay 18 cielos de diferencia entre lo que es Brasil en una Copa del Mundo y Paraguay, por supuesto. Pero a Paraguay se habla mucho de que no gusta su fútbol, pero es el fútbol que le gusta a su técnico. Y de Brasil se dice lo mismo. El juego bonito ya no existe. Tiene un técnico italiano, tiene un técnico europeo. Eso no lo vamos a ver. Sí, es complicado, es algo que también estamos viviendo en México. Disculpen que lo lleve también al tema de la selección mexicana, de que no nos gusta, simplemente no nos gusta cómo está jugando México, pero está siendo resultadista. Y siento que este Brasil es resultadista. Paraguay lo fue hace unos minutos, y yo creo que a diferencia de Brasil, tanto Paraguay como México no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, jugar feo, pero ganar. O sea, porque no somos selecciones, como bien mencionas, Andrés, con la historia, con ese techo de Brasil, con ese yoga bonito que acaba de desaparecer. Nunca lo han tenido estas selecciones, y Brasil sí. Entonces, a lo mejor sí se le puede exigir un poquito más a Brasil. Las estadísticas son muy similares a lo de Alemania: más de 600 pases, una precisión arriba del 90%, 20 tiros a portería, 20 remates a gol, solo 7 a portería. Entonces, sí es complicado, sí, comparar, pero a Brasil hay que exigirle hoy, mañana y siempre. Totalmente. Ahora, Lucho, hay jugadores y rendimientos en Brasil que hoy fueron muy altos. Bueno, de hecho, Gabriel Magaláes termina dando un centro de gol para Casemiro, claro, pero me gustó fantástico. mucho y me sigue gustando mucho la Copa del Mundo de Bruno Guimaraes, que es un jugador que se está mostrando de manera muy seria ante el mundo. Ya lo era en la liga inglesa, en el Newcastle y demás, pero se está mostrando de manera muy seria ante el mundo, y con el fútbol que está mostrando seguramente va a dar el salto a uno de los grandes equipos del planeta. Lo de Vinicius. Pero me gustó mucho también la entrada de Endrick, un Endrick que no entró a salvar la papeleta a él, a agachar la cabeza y a buscar él, un Endrick que entendió lo que le pedía su técnico y entró a jugar. Sí, 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 creo que, vea, pues por ir en orden, Andrés, de los que usted menciona, Bruno Guimaraes no es el volante interior tradicional brasilero, ¿no? No es el más técnico, el más jugón, el de la gambeta corta, el de el Rivaldo, el Ronaldinho. Es mucho más un volante box to box que mete mucho. Y va y presiona de frente y presiona muy bien. Y creo que es fundamental para este estilo de juego de Brasil, que como usted decía, es un estilo de juego mucho más europeo, mucho más italiano. Y lo hace muy bien, lo hacía muy bien con el Newcastle, que es un equipo que no es protagonista, entonces se adapta muy bien a las condiciones de un Bruno Guimaraes que quiere recuperar, ir al frente, recuperar, ir al frente. Lo hace muy bien Bruno a lo largo del partido. Vini, ya lo hablamos, para mí Ryan es otro que usted no mencionó, que la verdad con 18 años es un jugador muy desequilibrante y muy importante. Creo que es la gran novedad del fútbol brasilero, incluso para mí más que Hendrik. Para mí Ryan es vas, obviamente Hendrik tiene la plataforma del Real Madrid ahorita, pero Ryan es un jugador que para mí es fantástico, y Hendrik muy bien, porque además entra en un rol donde sacan a Paquetá, reorganizan el juego y entiende su función en un juego diferente. O sea, se tiene que reorganizar y tienen que entender cómo funciona el partido, y lo hace muy bien porque un jugador tan joven que le dan sus primeros minutos en el Mundial con serios, por así decirlo, y tiene que aprovecharlo, pues es una responsabilidad fuerte y fue fundamental. Bueno, ya voy con Mario, voy a la primera pausa en el Mundial y regresamos porque hay que seguir hablando de Brasil, hay que hablar más de Paraguay, hay que hablar más, por supuesto, de la selección de Japón que nos abandonó tempranamente. Una de las grandes selecciones de esta Copa del Mundo se fue porque se cruzó a Brasil, por nada más. Vamos a la pausa.